La fe en la Trinidad fue pasando con los siglos de la práctica del bautismo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, de la predicación, de la catequesis, de la oración, de la liturgia, a la inteligencia de la fe, a la profundización en la fe, ¿no? Frente a las herejías, frente a aquellos que decían que eso de la Trinidad era un cuento chino, frente a los que decían que el Hijo es Hijo pero no es Dios como el Padre, frente a los que decían el Espíritu Santo en el fondo, frente a los que no creían lo que cree la Iglesia, eso se fue definiendo en concilios, los padres de la Iglesia, ¿no? Y esta reflexión, fue dando lugar a esta concepción en la que vemos tres realidades. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personas, en griego hipóstasis, ¿vale? Pero que las tres son un solo Dios, una sola sustancia, una sola naturaleza. Y entre ellas hay unas relaciones. Entre el Padre y el Hijo, la paternidad, la filiación, la aspiración. No nos vamos a meter por ahí, pero no, los tres están vinculados. Los tres viven una comunión eterna de amor. Por poner un ejemplo, ¿no? Como decía aquel, ¿cómo entiendo yo la Trinidad? Pues la Trinidad de algún modo, si Dios es amor, para que Dios sea amor, ¿hay amor si estoy yo solo? No, eso será egoísmo, como mucho, ¿no? ¿El amor de dónde sale? Siempre ha de haber un tú. Si Dios en sí mismo es amor, el Padre es el amante, el Hijo es el amado, y el Espíritu Santo es ese vínculo eterno de amor entre el uno y el otro. Una forma de expresarlo. Otro autor, Ricardo San Víctor, hará también otro ejemplo muy bonito, ¿no? Dirá, ¿cuál es el amor más auténtico? ¿El amor de uno por sí mismo? No, eso es egoísmo. ¿El amor más elevado es el que se da entre uno y otro? En ese amor está mejor, ¿no? Pero hay un amor todavía más grande. Para que el amor sea más... Es cuando yo amo a un tercero y deseo que ese tercero experimente lo maravilloso que es este amor que tú y yo tenemos. Entonces dirá Ricardo San Víctor, está el amante, el Padre, el amado, el Hijo, y el conamado, el condilectus, el que es amado como nosotros somos amados, que es el Espíritu Santo. Y así en Dios está la perfección del amor. Formas de conceptualizar estas tres relaciones. ¿Bien? Esto nos lo vamos a saltar porque vamos, si no, nos perdemos. Hemos dicho que íbamos a hablar de la Trinidad, que íbamos a hablar del Padre y que íbamos a hablar del Espíritu Santo. Pasamos a la segunda fase. Dios Padre. Veremos qué es eso de que es Padre Todopoderoso y qué es eso de que es Creador. Dios Padre Todopoderoso. Todopoderoso es el único atributo de Dios que aparece en el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso. No se dice creo en Dios Padre misericordioso. Creo en Dios Padre clemente. Creo en Dios Padre bueno. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Qué quiere decir todopoderoso? Quiere decir tres cosas. Que esa omnipotencia de Dios es universal, es amorosa y es misteriosa. Universal. Todo ha sido creado por Dios. Todo es regido por Dios. Todo es posible para Dios. Dios es Señor del universo y Señor también de la historia. Universal. Todo queda bajo su poder. En segundo lugar, esa omnipotencia de Dios no es violenta, no es fría, no es terrible. No hay que asustarse de la omnipotencia de Dios, que es lo que nos daría un poco de respeto, ¿no? Si de repente dicen que Pepito
va a ser el dictador de nuestro país, pues nos da miedo. Porque va a ser alguien que va a tener todo el poder y vete tú a saber lo que no, lo que va a hacer. Igual es bueno o igual es muy malo. Suele pasar muchas veces lo segundo, ¿no? ¿No? Esa omnipotencia de Dios no nos tiene que asustar. ¿Por qué? Porque esa omnipotencia de Dios es amorosa. Segundo elemento. En esa omnipotencia de Dios, ¿no? Hay una paternidad, es un padre el que cuida de sus hijos, el que se entrega por sus hijos. Hay ternura, hay misericordia, hay perdón. No hay arbitrariedad, no es caprichoso, no es, como todo lo puedo, pues hoy voy a hacer que el sol salga por aquí, no, que sale por allá, hoy va a salir, pero mañana va a salir por el otro lado. No, no es una cosa como un niño que juega como las películas, ¿no? Froto la lámpara de Aladín y ahora deseo no sé qué. No es arbitrario, porque nace del amor, busca el bien del otro. Y esa omnipotencia de Dios es misteriosa, es muy distinta de lo que normalmente nos imaginamos. Porque a nosotros omnipotente nos suena una cosa, si dicen, vas a ser todopoderoso. Nos imaginamos algo muy diverso de lo que ha sido la historia de la salvación. Porque esa omnipotencia de Dios, paradójicamente, parece ser impotente frente al mal y el sufrimiento. Algunos me decís en el descanso que viene el hijo o el nieto que no cree ni en el bicarbonato, ¿y Dios cómo permite eso? ¿No? ¿Cómo permite que haya hambre en el mundo? ¿Cómo permite que en ese terremoto hayan muerto no sé cuántas personas? Es una omnipotencia sorprendente, porque frente a tantos desastres o tantas injusticias, parece que se queda callada. Es una omnipotencia kenótica, kenosis quiere decir en griego abajamiento. El omnipotente vino a salvarnos y no mandó las legiones del ejército celestial, ¿no? A mandar a los malos a los calabozos, a liberar a los oprimidos de la tierra y a conducirnos de la oreja a la iglesia. ¿Hizo eso? ¿Qué hizo? Dio su vida en la cruz. Pues menuda omnipotencia. Si ya decían los que pasaban por ahí, ¿no les dijo, bájate? ¡Bájate! No parece muy omnipotente ese Dios crucificado. Y sin embargo, en esa omnipotencia que se esconde, que se oculta, que se abaja, se manifiesta de verdad la gloria. La gloria que no es el triunfo en este mundo, no es el triunfo al estilo de este mundo, que es a lo que nosotros nos gustaría, en el fondo. El triunfo de Jesús es la Pascua, es la resurrección. Y ahí es donde se manifiesta gloriosa su omnipotencia, en un horizonte escatológico, en un más allá, en el que el Señor lo será todo para todos, y en el que verdaderamente ya no habrá, como dice el Apocalipsis, ni llanto, ni luto, ni dolor. Porque el primer mundo lo ha pasado, con toda esa carga de mal, de dolor, de angustia, de pecado y de muerte. ¿De acuerdo? La omnipotencia de Dios no es mundana, es divina y es otra historia. ¿De acuerdo? Dios Padre no solamente es el omnipotente, Dios Padre también es creador. ¿Qué quiere decir esto de que Dios Padre es creador? Dice el libro del Génesis, ¿no? En el primer versículo, así comienza la Biblia. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Todo ser humano, hasta el que no cree en el bicarbonato, hasta tu hijo, tu nieto que pasa de todo, tiene un corazón lleno de preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuál es el destino último de la vida? ¿Tanto esfuerzo para nada? ¿Para acabar en una tumba o incinerado o lo que sea, me da lo mismo? ¿Por qué
siento en mi interior unos anhelos y unos deseos que desbordan las expectativas de este mundo. ¿Por qué? Para responder a todos estos interrogantes, el ser humano se lanza a la pregunta por la trascendencia, por dar un sentido profundo a la existencia, y hay muchas respuestas. Está el panteísmo, que hemos hablado antes, ¿no? Hoy en día mucha de esta gente joven, New Age, no, lo divino, los árboles, la naturaleza, tal y cual, ¿no? Sí, eso lo hemos oído. Ha habido doctrinas filosóficas, el emanantismo, ¿no? Que de un ser supremo va todo derivándose como en cascadas sucesivas, ¿no? Y, muy bien, dualismos, que también se llevan un montón. Hoy en día no, hay un principio, el yin y el yang, ¿no? Un principio bueno y un principio malo, un principio de luz y un principio de oscuridad, ¿no? Dualismo, dos principios. La gnosis, que es una herejía tan vieja como la Iglesia, ¿no? Pretender que en el fondo hay unos conocimientos ocultos que nos van a salvar. ¿No habéis visto por la calle esos carteles de ven a hacer este curso de astrología y no sé qué para el autoconocimiento porque la verdad está en tu interior y yo te voy a ayudar a descubrirla? Y en Pamplona por lo menos aparecen esas, ¿no?, movidas. No, a través del conocimiento yo te voy a iluminar. Yo te voy a conducir a la salvación que hay dentro de ti, tal y cual, ¿no? El deísmo. Esto surge con la Ilustración, ¿no? Cuando se afirma que, bueno, algo tiene que haber, que también lo hemos oído muchas veces, ¿no? Algo habrá. Pues sí, un Dios que igual puso en marcha todo este mecanismo, pero que en el fondo no pinta nada en mi día a día, ¿no? O el ateísmo, el materialismo. La gente que dice, mira, a ver que vuela la cazuela. Aquí las habas están contadas, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Fuera. Es otra respuesta a estos interrogantes. Una huida hacia adelante, ¿no? Dejarlos a un lado. Nosotros, ¿qué es lo que creemos frente a todos estos interrogantes? Nosotros creemos que el ser humano puede conocer con certeza. Esto lo dice un concilio, el Concilio Vaticano I, en el siglo XIX, ¿no? Que el ser humano puede conocer a ese Dios vivo y verdadero, creador y Señor nuestro, con la luz natural de la razón humana, por medio de las cosas que han sido creadas. Nosotros estamos seguros de que todo ser humano, si honestamente mira hacia afuera y mira dentro de sí mismo, en lo que hay de bueno, de bello, de hermoso, de ordenado, de pleno, ahí, si uno honestamente intenta responder a esos interrogantes que afirmábamos, con la luz de la razón, es capaz de descubrir que algo más hay. Que este mundo no se responde a sí mismo todas las dudas. Que ese algo más es lo que está en el origen de todo. Que ese algo más es el Creador. Habéis visto todos la imagen que he puesto al principio, ¿no? Os sonará de la creación de Adán, ¿no? Y una vez me explicaron esto, me pareció muy iluminador. ¿Este dedo cuál es? El de Dios. Si os fijáis, el dedo de Dios está estirado del todo. Y Adán, que está como más tirado, ¿no? Es un dedo un poco más lánguido, está como caído. Y es como una imagen, ¿no?, de que Dios lo pone todo de su parte para acercarse hasta nosotros. Y Adán estira el dedo un poquito y podrás encontrarte conmigo y podrás conocerme y podré conocerte y podré llevarte a plenitud. De lo que se trata, ese hijo tuyo que no cree ni en el bicarbonato, anímale a que estire un poco el dedo, que el Señor ya se ha acercado para darnos todas las respuestas. Y cuando hablamos de ese Dios creador y pensamos en el libro del Génesis y viene tu hijo otra vez, o tu nieto, me da lo mismo, ¿no? Y te dice, anda, ma, ¿qué me estás contando? No me vengas con lo de Adán y con lo de Eva, que eso no se lo cree nadie. Y no cuento chino. ¿Qué le tienes que decir?
Hijo mío, que te falta cultura. Que el relato del libro del Génesis no es un libro histórico. No busca narrar cómo sucedieron las cosas. ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿No? Como si fuese un libro de física, de química, de biología. Los cómo ya los estudiará la ciencia. Si fue hace 300.000 millones de años o fue hace 200.000. Si fue... eso ya lo estudiará la ciencia, que eso está, es su campo. El relato del libro del Génesis nos habla de los porqués profundos. Nos habla de las razones profundas de cuanto existe. Contemplar, considerar los relatos del Génesis que nos hablan de la creación es considerar las razones más hondas que están detrás de la existencia. Y que vamos a ir viendo ahora. Esa creación, creemos, nos voy un poco más rápido para tocar un poco todos los palos, pero si tenéis cualquier duda, eso lo he dicho al principio, levantéis la mano y me preguntáis, que estáis así como tan callados y no paro de hablar yo. La creación, creemos nosotros que no es solamente obra del Padre, sino que es obra de la Santísima Trinidad. Es cierto que el Padre es a quien le atribuimos, de modo eminente, de modo principal, esa creación del mundo, ¿no? Cuando excursamos que en el libro del Génesis, en el principio, Dios creó el cielo y la tierra, situamos en el Padre ese principio eterno de cuanto existe. Todo lo que existe depende de Él. Solo Él es el creador. Pero también el Hijo pinta algo en la creación. Dice Juan, en el prólogo, como hemos leído antes, ¿no? En el principio existía el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Hijo. El Hijo. Y el Verbo era Dios, como el Padre, ¿no? Todo fue hecho por Él, y sin Él nada ha sido hecho. O San Pablo en la carta a los Colosenses: en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, todo fue creado por Él y para Él. Él está en el principio de la creación y en su destino último, ¿no? Y profesamos también en el credo, ¿no? En el largo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. También Él es un espíritu creador. La creación es obra de la Trinidad, no solamente del Padre. ¿Y para qué existe la creación? Dice el Catecismo en el número 294: el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. La gloria de Dios consiste en que se realice esta manifestación, esta comunicación de la bondad divina para las que el mundo ha sido creado. La gloria de Dios es que el hombre viva, y la vida del hombre es la visión de Dios, dice San Ireneo de León, ¿no? El fin último de la creación es la comunión con Dios. Este mundo y todas las gentes y realidades que hay en él pasarán, pero pasarán no para su aniquilación, pasarán para su comunión con Dios. Ese es el destino último de la creación. Y en la creación es cierto que hay un misterio. En la creación es cierto que uno puede decir: ¿y por qué? ¿Y para qué? Pues hay respuestas. ¿Dios por qué crea? Dios crea por sabiduría y amor. Dios no está obligado a crear el mundo, sino que lo crea gratuitamente. ¿Qué es actuar gratuitamente? Sin interés, ¿no? Crea gratuitamente, no está obligado, no es una necesidad, ¿no? Para ti y para mí respirar es una necesidad. No podemos elegir no respirar, ¿no? Esa opción no entra. En Dios no es como el respirar, el crear, ¿no? Dios podía no haberlo hecho. Dios crea de la nada. Esto es algo muy bonito. En hebreo hay un verbo que lo expresa: bará. Un verbo que solo tiene por sujeto a Dios. Porque la creación de Dios no es una transformación. Dios no es que sea un artista. ¿Un artista qué hace? Pues coge un trozo de madera que ya estaba, ¿no? Y le da forma, lo talla, lo transforma, lo pinta, y hace una escultura maravillosa. Pero lo ha creado, ¿no? Porque la madera estaba, o la pintura, o no. Son elementos que preexisten.
La creación, en cambio, es de la nada. Esto es lo sorprendente. La creación supone pasar del no ser al ser. Participar del ser, como hemos visto antes. Dios crea un mundo que es ordenado y bueno. Uno mira hacia afuera y dice, esto es un caos. Caos hacemos los humanos. Pero en el mundo hay un orden. El relato de la creación, un día, otro día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. ¿De qué nos habla? De una progresividad que va desde la creación del cielo y la tierra a la creación del ser humano. Y hay un paréntesis, aunque vamos un poco mal de tiempo. Hoy en día hay un problema. El Papa lo ha denunciado varias veces. Una vez hasta tuvo bronca con una mujer. ¿Es lo mismo un perro que un niño? ¡No! Al perro se le puede tener mucho cariño. El perro no es que sea malo. Todo lo contrario. Puede hacer mucha compañía. Y puede a gente que igual está enferma le puede ayudar a salir a pasear. En una casa en la que hay un problema, cuando llevas un perro y es una fuente de alegría. Alguien que está solo pues siente que tiene una cierta compañía. ¿Pero un perro es una persona? No. No. No podemos tratar al perro como al hijo o como al nieto, porque no es ni tu hijo ni tu nieto. Es un perro. Eso no quiere decir que haya que darle patadas. Que matarle, no. Pero injusto es tratar al perro como si fuese una piedra. Injusto es tratar al perro como si fuese un hijo. Porque no lo es. Hay un orden, hay una jerarquía en el ser, hay un bien. Todo cuanto existe es bueno. En la creación no hay nada malo. Otra cosa es que lo usemos para mal. Eso es otra historia. Pero no es que de suyo sea malo. Ese Dios creador trasciende la creación. Está más allá de ella. Dios no se confunde con el árbol, el sol, el rayo, la luna, las estrellas. Aunque es cierto que contemplar un amanecer hermoso puede elevar mi espíritu y me puede ayudar a reconocer detrás la belleza del Creador, como un eco, ¿no?, del artista en su obra, ¿de acuerdo? Pero Dios no se confunde, no somos panteístas. Ahora bien, tampoco somos deístas, tampoco creemos que Dios sí creador, pero allá tan lejos que no pinta nada, ¿no? Ese Dios que no se confunde con la creación se hace presente en la historia y en la creación. Y Dios actúa en medio de nosotros. Y Dios viene a nuestro encuentro. Y Dios nos tiende la mano. Y Dios nos salva. No desde fuera, no desde lejos, sino en medio de este mundo. Y último punto también importante. Dios mantiene y conduce la creación. Todo sigue existiendo porque Él lo conserva en el ser. Dice uno de los salmos, ¿no? Quita tu aliento de las cosas y las mismas desaparecen. Porque es Dios quien sostiene. Dios no es que creó y ahí está, no, Dios sigue detrás, sosteniendo todo cuanto existe, ¿no? Y desde esta certeza de la creación nos podemos preguntar por un interrogante clásico, ¿no? ¿Qué es eso de la divina providencia? ¿A qué os suena? Confianza. A confianza, importante. ¿A qué más nos suena la divina providencia? ¿A qué más nos suena? A un guía que te lleva por un camino. Un guía que te lleva por un camino, ¿no? La divina providencia nos habla de que todo cuanto existe está en camino. La creación no es una obra terminada y acabada, 100% realizada, ya está. Como el que está construye maquetas, ¿no? Y dice, ya le he puesto la última pieza. Listo, ¿no? La creación fue creada, valga la redundancia, el universo fue creado en estado de vía, en camino. En camino hacia ese reino de los cielos, donde Dios lo será todo en todos. Y en la medida en que la creación está en camino,
está llamada a ir perfeccionándose. Y la divina providencia es esa acción misteriosa de Dios en medio de la historia y de las circunstancias que a los hombres y al mundo nos va conduciendo por ese camino hacia esa plenitud. Pero el hecho de que Dios intervenga no quita que nosotros tengamos que poner nuestro granico de arena. Dios es un poco como el papá que lleva a ese niño, ¿no?, enseñándole a andar en bici. Que está detrás, que sostiene, que guía, que evita que te des el tozolón y que te abras la cabeza del todo, ¿no? Está detrás, pero tú le tienes que dar los pedales, ¿eh? Tú tienes que ponerte las pilas. El niño, si hace así, la bici no anda, por mucho que esté el padre, ¿no? Esto es un ejemplo. Los ejemplos siempre, si los llevamos al límite, no nos funcionan. Porque es verdad que nosotros nos podemos hacer así, que la realidad no depende de nosotros, ¿no? Dios es mucho más grande. Pero Dios sí que nos invita y nos llama a ser como ese niño, ¿no?, que actúa. Los seres humanos, cuando dice Dios entrega a Adán y a Eva la creación, ¿qué les dice? Creced, multiplicaos, ¿no? Dominad la tierra, dominadla, sometedla. Pero no es dominarla, someterla en plan de explotarla, hemos dicho antes, como un limón. Es ponte las pilas porque tú estás llamado a ser también medio y cauce por el que ese designio de Dios para la creación se haga real. ¿De acuerdo? Y está el gran problema también del escándalo del mal, que es la pregunta que tantas veces nos dirigen, ¿no? En el mundo, el mal tiene tres orígenes. Hay un mal físico, un terremoto, y se han muerto 10.000 personas. Un tsunami, ¿no? Una sequía, una hambruna. Hay un mal físico, fruto de que la realidad física es limitada, es finita. En un mundo físico y con gravedad, si me caigo del tejado, me muero, porque me he abierto la cabeza, ¿no? En un mundo físico hay siempre fragilidad, un terremoto. ¿Eso quiere decir que Dios quiere ese mal? No. Pero la cosa es que si el mundo es físico, el mundo es necesariamente finito, porque si no sería divino. Entonces ya no sería una realidad distinta de Dios. Nosotros seríamos dioses. Y si no somos dioses, hay que asumir que hay un mal físico fruto de la limitación, que no es que sea querido por Dios. Hay un mal moral. ¿Cuál es el mal moral? El que ya no es el terremoto. No. No es lo mismo que haya un terremoto en Haití que haya un terremoto en Japón. El terremoto puede ser el mismo. En Japón se mueren 3 y en Haití 33.000. ¿Eso ya hay otro mal por detrás? Es un mal moral. La pobreza y la miseria en la que viven unos y la riqueza en la que viven otros. ¿De acuerdo? Y hay un tercer misterio, que es ese mal personal. El misterio de iniquidad, el demonio, ¿no? Nosotros creemos, no en el yin y el yang, no en que haya un principio bueno y uno malo, ¿no? En que en esas realidades espirituales creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos que es una realidad invisible. Creemos que esa realidad invisible, en esa realidad invisible, ¿no?, hay unos seres invisibles, unos seres espirituales que son los ángeles. Y creemos que entre esos ángeles también ha habido libertad. Y también ahí hay un principio de mal, ¿no? Misterioso. Este sí que se nos escapa. Y que de algún modo, también de un modo misterioso pero real, eso tiene una influencia en nuestro mundo. ¿De acuerdo? Ese relato de la serpiente, la manzana, que te mola, ¿no? Eso está ahí. La certeza de nuestra fe es que más allá de ese mal que verdaderamente existe, la última palabra no es del mal. Y Dios no es un mago, que es lo que nos gustaría muchas veces. ¡Ay, Señor, tengo un cáncer! ¡Quítamelo! Eso lo querrías tú y lo querría yo. Es lo que nos pide el cuerpo. Seamos, ¿no? Seamos honestos. Pero Dios no ha venido a solucionar los problemas con una varita mágica.
Dios ha venido a dar un sentido profundo, incluso a ese dolor. Y lo vemos en la cruz. Dios podría haber dicho, voy a salvar el mundo de otra manera, pero no. Salvó al mundo atravesando lo más hondo de su existencia, el dolor más amargo, la oscuridad más profunda. Para que en tu oscuridad, tu dolor, tu amargura, cuando seas tú la víctima del mal, puedas experimentar que Dios también camina contigo ahí. Y que Dios también ahí ofrece un horizonte de esperanza. Y que Dios incluso de ese mal que Él no quiere, Él no es alguien cruel que se regodee, ¿no? Él, incluso a través de ese mal, es capaz de sacar un bien. Un testimonio de amor, un testimonio de entrega, un testimonio de fidelidad, un testimonio de generosidad, de abnegación, de servicio. Tantas cosas, tantos bienes pueden salir de los males. En ese sentido, Dios sí es un mago, porque consigue que el mal dé frutos de bien. Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Dios crea, como hemos dicho, realidades visibles, realidades invisibles. Dentro de las realidades visibles hemos dicho que hay un orden. Y dentro de ese orden de las realidades visibles, materiales creadas, ¿cuál es su culmen? El ser humano. ¿El ser humano qué es? Esto voy a ir un poco más rápido, por esto ya más que nuestro tema es antropología, que sería muy interesante, ¿no? Un ser humano que es imagen de Dios, que tiene una dignidad especial porque es capaz de... Esto lo decía Miquel García Díaz mucho en clase. El hombre es capax Dei, es capaz de Dios, ¿no? Pues lo repetía hasta en la saciedad, hasta en la sopa, ¿no? Un ser humano que tiene una doble naturaleza, no sé si es la palabra más adecuada, pero tiene dos principios. Un principio espiritual, el alma, y un principio material, el cuerpo. Que los dos principios son verdaderamente humanos, que los dos principios son buenos y que los dos principios configuran lo que eres. Y aquí podríamos meter muchos temas. Hoy en día se vive una disociación de lo espiritual respecto de lo corporal. No. Yo, en el fondo, decido mi sexualidad. Yo decido mi identidad. Puede haber temas psicológicos muy complejos detrás, de acuerdo. Pero es algo que uno decida. Porque mi cuerpo forma parte de lo que yo soy. No, o sea, ¿me entendéis? Mi yo no es algo distinto de esta unidad. Mi dedo es tan yo, mi dedo gordo del pie es tan yo como lo más elevado de mi alma. Las dos cosas forman parte de lo que soy. Y la prueba es que si me duele el dedo del pie, no me pidas que piense mucho. ¿Por qué? Porque me duele el dedo, ¿no? Formamos una unidad. Y lo que nos sucede en el cuerpo nos afecta al alma. Y como estoy estresado, se me cae el pelo. Yo qué sé, no. Formamos una unidad indisoluble. Y una dualidad en lo sexual. Hombre y mujer los creó. Distintos, pero complementarios. Iguales en dignidad. Eso no quiere decir... ¿Cuál es tu profesión? Jubilado. Antes. Electricista. Yo soy un negado con mis manos. Un inútil. A mí me das un destornillador y pues igual me sirve para... no sé ni para qué. Para poco, ¿no? ¿Eso quiere decir que tú eres más digno que yo o que yo soy menos digno que tú o al revés? No. Tú tienes tu vocación, yo la mía. Tú tus talentos, yo los míos. Tú tu misión y yo la mía. Somos iguales en dignidad, pero distintos. Es que no pasa nada por ser distinto. Es que en un mundo más aburrido si fuéramos todos iguales. En nuestro mundo se confunde igualdad con igualitarismo. Y no puede ser. Todos tenemos que ser electricistas. No. ¿Eso quiere decir que yo no puedo ser electricista, entonces soy menos que tú? Es que estas manos... Dios me ha dado una lengua que sirve un poco más que mis manos. Pues ya está. Cada uno tiene sus dones. Punto. ¿De acuerdo?
Y eso no me hace menos, ni a los demás. Tercer bloque de esta mañana. El Espíritu Santo, lo primero que hay que tener claro es que es quien nos acompaña en la fe, quien nos precede, quien nos despierta la fe, quien nos comunica la vida divina. Nosotros accedemos a lo trascendente, tocamos la realidad divina gracias a que el Espíritu Santo sopla en nuestros corazones, a que el Espíritu Santo actualiza la presencia de Dios aquí y ahora, a todos los niveles, ¿de acuerdo? Y el Espíritu Santo es Dios como el Padre y como el Hijo. El Espíritu Santo está presente en los comienzos de la historia de la salvación, ¿no? Cuando el libro del Génesis nos dice gráficamente que aleteaba, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, dice, ¿verdad? Está presente. El Espíritu Santo estará al final de los tiempos. El libro del Apocalipsis culmina diciendo casi al final, el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿La esposa quién es? La iglesia. ¿Y el Espíritu quién es? El Espíritu de Dios, que anhela la llegada del Hijo. El Espíritu Santo es como, ¿no? Como yo les ponía este ejemplo, como la mamá de Marco. ¿Os acordáis de Marco? Aquella serie, ¿no? Que no la ves, porque no la ves, pero está presente desde el principio hasta el final de la historia, ¿no? El Espíritu Santo que nos despierta la fe y que es la última de las personas divinas en ser reveladas, ¿no? Hemos visto antes que el Espíritu Santo, la isotimia, ¿os acordáis? Que recibe una misma adoración y gloria. Y que es la manera de decir que el Espíritu Santo, resumiendo lo que pone ahí, es Dios con el Padre y con el Hijo. Es Dios como el Padre y como el Hijo. Y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, forma una unidad, la unidad divina. ¿De acuerdo? Hemos hablado ya un poco de las misiones y de todo eso. ¿Quién es este? ¿Quién es? El Papa Francisco, ¿verdad? Sí. Todos habéis visto al de blanco. Sí. Nadie ha visto al que está vestido de negro. Tú pones esta imagen y preguntas, ¿quién es? La gente dice, el Papa. Y nadie dice, ¿quién es? El señor que empuja la silla de ruedas. El Espíritu Santo un poco es como este. El Espíritu Santo es muy discreto, es muy misterioso, porque continuamente no está refiriéndose a sí mismo, no está diciendo, miradme, aquí estoy yo, el Espíritu Santo. ¿No? El Espíritu Santo todo el tiempo dice, miradle, este es el Hijo amado, este es el Salvador del mundo. Por eso pasa tan desapercibido, porque es como el que empuja la silla del papá, ¿no? Que está en ese segundo plano, está discretamente atrás, ¿de acuerdo? La Iglesia es el lugar en el que nos encontramos con el Espíritu Santo. ¿En dónde? En las Escrituras que Él inspira, en la tradición que Él sostiene, en el magisterio en el que Él asiste, en la liturgia donde Él la hace real. Cada vez que en un sacramento le veis al cura que hace así, ¿qué está invocando? El Espíritu Santo, que es el que hace que ese pan y ese vino se transformen en el cuerpo y la sangre del Señor. Es el Espíritu el que hace presente aquí y ahora a Dios. Cuando te vas a confesar y te pone el cura las manos así, ¿a quién está invocando? Al Espíritu Santo, que es el que hace presente aquí y ahora la misericordia de Dios. Siempre el Espíritu Santo es el que hace presente aquí y ahora al Señor. Es el que en la oración nos enseña a rezar. Es el que suscita los carismas y los ministerios. Es el que te empuja de algún modo. Oye, necesito un catequista. Y dices, ¿yo? ¿Quizá yo? Pero sí, como Moisés, pero si no sé hablar. ¿No? El Espíritu Santo es el que te sostendrá en la misión. El Espíritu Santo es el que te animará. El Espíritu Santo es el que suscita la vida apostólica, las misiones. El Espíritu Santo es el que alienta en la vida de los santos. ¿Qué pasa? ¿Que los santos eran Superman o Batman? No, no. Eran personas llenas del Espíritu Santo. Y por eso pudieron dar ese testimonio admirable
de vida cristiana. El Espíritu Santo también está presente en el misterio de Cristo. Si recorremos las figuras que están alrededor de Jesús, vemos que estaban llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aparece en la vida de San Juan Bautista, dice Lucas, ¿no? Lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Él es el que prepara, como escucharemos 1000 veces en Adviento, ¿no? Preparar el camino al Señor. Pues Juan el Bautista es el que cumple, ¿no?, en plenitud ese preparar el camino al Señor. Él es el último de los profetas y el Espíritu es el que hablaba por medio de los profetas. El Espíritu, que es quien sopla en Juan, quien le permite ser una prefiguración. ¿Qué es una prefiguración? Como una imagen de algo que va a llegar después, ¿no? Bien. El Espíritu Santo que también está presente en el misterio de la Virgen. La Virgen, llena de gracia, panagía, que dicen los orientales, ¿no? Panagía, paneuropeo, toda Europa, ¿no? Panteísmo, todos los dioses, pan es todo, agios, santos, panagía, toda santa, ¿no? María es la obra maestra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo la prepara, la Inmaculada, llena de gracia, sin pecado original, capaz de acoger el don de Jesucristo. El Espíritu Santo es el que realiza en ella maravillas, es el que le permite, ¿no?, concebir y dar a luz por obra del Espíritu Santo, la virginidad de María. El Espíritu Santo manifiesta en ella aquello que parecía que era la teofanía de la zarza ardiente. ¿No? ¿Quién es la zarza ardiente? ¿Quién es en quien Dios se manifiesta? En María por medio de su Espíritu, de su Hijo. Y el Espíritu Santo, ¿no?, que pone en comunión a los hombres con Cristo. Todos los que aparecían alrededor de María, ella los vinculaba con su Hijo Jesús. Y el mismo Jesús, ¿no? El mismo Jesús que es revelado públicamente, que es quien revela públicamente al Espíritu Santo. De un modo escondido a veces, ¿no? Cuando le dice a Nicodemo, hay que nacer del agua y del Espíritu, ¿no? Cuando le dice a la samaritana, Dios es Espíritu. Y en la última cena, como hemos visto antes, de un modo explícito. En la última cena es donde Jesús hablará con claridad y con rotundidad del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en la vida de Jesús se nos hace don. Dice el Evangelio de Juan, ¿no?, como en su muerte entregó el Espíritu. Una imagen que nos habla de ese último soplido de Jesús, esa última exhalación, como una imagen de que desde ahí nace el envío del Espíritu Santo. Como cuando se aparece, sopla sobre sus discípulos, ¿no? Recibid el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Y así la misión de Cristo entronca con la misión del Espíritu en la misión de la Iglesia. Y por último, para terminar, el Espíritu Santo que aparece en la misión de la Iglesia y en la vida de los cristianos. ¿Qué escena? ¿Este cuadro suena? Ya es un poco. ¿Qué cuadro es? Pentecostés. ¿De qué autor? Del Greco. Muy bien, ¿no? Pentecostés. Ese momento central que es como el quicio entre el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pentecostés es la consumación, la efusión, la revelación plena de la Trinidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, aquel que como el que empuja la silleta había estado siempre escondido, comienza a revelársenos en plenitud. Y a partir de Pentecostés se inician los últimos tiempos, que son en los que nos encontramos. El Espíritu Santo es don de Dios. Y el Espíritu Santo es para ti un don de amor de aquel, con mayúsculas, que es el amor. Dios te ama tanto que quiere entregarte su mismo amor. Un amor que perdona los pecados. Un amor que recupera la gracia del bautismo. Un amor que es como una promesa de lo que será la plenitud de ese amor un día en el cielo. Un amor que nos hace
uno con Jesús, que nos une con la vid, que nos conduce a dar frutos de vida eterna. Donde está el Espíritu, donde ha sido acogido el Espíritu, donde el don del amor de Dios se ha hecho presente, se producen estos frutos: caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza, etc. El Espíritu Santo, que también no solamente tiene algo que ver con tu vida como don de amor, sino el Espíritu Santo que también se hace presente en la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia, que no es sino la continuación, la prolongación de la misión de Jesucristo en medio del mundo y en medio del tiempo. Porque la Iglesia es cuerpo de Cristo y la Iglesia es templo del Espíritu Santo. Pues en medio de la Iglesia, por medio de la Iglesia, es como el Espíritu Santo prepara a los hombres para que puedan acoger a Jesús. Es como el agricultor que rotura el terreno para que pueda ser sembrada la semilla, ¿no? El Espíritu Santo es también quien manifiesta en la Iglesia al Señor resucitado. Dice Jesús en la última cena, ¿no? Os enviaré un paráclito, el Espíritu de la verdad, que os guiará hasta la verdad plena. Jesús ya no estará a vuestro lado de modo evidente, pero el Espíritu Santo será quien nos lo manifestará, quien nos permitirá reconocer lo resucitado y presente de la misión del Espíritu Santo. Esto se estudia en la primera. ¿Sabéis que el catecismo tiene 4 partes? El catecismo... ¡Ay! Guadalupe, aquí tenéis que hacer un poco con el catecismo. El catecismo de la Iglesia es el gran resumen de la fe, de la moral, de la espiritualidad cristiana. Es un poco tocho, ¿vale? Pero